Muy buenas noches entonces, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Eh, Gracias por estar acá presentes. Y bueno, en nombre de Iglesia Luterana Cristo, les saludo a un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile, para nuestra segunda clase del curso Juan y sus cartas a las siete iglesias, una mirada pastoral al Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Bueno, antes de continuar propiamente tal el contenido para esta clase, quiero, pensando especialmente en los hermanos que se han unido a la clase de hoy, recordemos algunos principios irrenunciables que nosotros como creyentes debemos aceptar, y de buena gana espero, referido al estudio bíblico del Apocalipsis o de cualquier otro libro bíblico. Insisto, principios irrenunciables, que cualquier luterano confesional y en realidad cualquier cristiano real que se diga amante de la palabra debe aceptar. En primer lugar, que el texto no se equivoca. O sea, el texto dice exactamente lo que nos quiere decir, que no es algo, digamos, a lo que está sujeto a nuestro análisis, o a nuestro entendimiento, sino simplemente a nuestra aceptación. O sea, en otras palabras, recordar, el texto en sí mismo es infalible. Eso, insistir, no es algo que está en discusión por parte ni de un servidor ni de la iglesia a la cual estoy acá representando. Respecto del texto en sí mismo, recordar, aspectos de los cuales no podemos tener duda, ni aceptarla tampoco. Y puede parecer que son aspectos que uno dirá, bueno, ¿y qué tiene de sorprendente? Tal vez puede ser, ha sido parte de su vida cristiana desde siempre, pero lamentablemente el mundo teológico que nos rodea no lo ve tan así. Y es, recordemos, uno, hay que creer, como lo decía, creyendo en el texto. Eso implica todo lo que dice el texto, tanto su autor, su ubicación geográfica en el caso del Apocalipsis, y además de su obvio contenido. Algunos dirán, pero no será un tanto quisquilloso, como se dice acá en Chile, centrarse mucho en el tema del autor. Pues en este caso no. El autor, como podrán darse cuenta en el Apocalipsis, ya sea que lo hayan estudiado o mucho o poco, eso da igual, está claro que es Juan. O sea, lo reitera en numerosas ocasiones. Por lo tanto, del momento en que alguien dice o afirma que tal vez pudo haber sido Juan, ya estamos derechamente negando el texto. Insisto, esto no es una cosa de porcentaje, no es que yo acepte el texto parcialmente, un 10%, un 50 o un 100. O se acepta en su totalidad o no se acepta. Así de fácil. Por lo tanto, parte fundamental de eso es aceptar su autoría. ¿Quién lo escribió? En este caso, no cabe la menor duda de que fue Juan. Punto. O sea, eso está declarado en numerosas ocasiones en el texto. Y también el otro punto a centrar es el tema de su ubicación geográfica. Creo que lo comenté la semana pasada de que tuve la ocasión de conocer al señor Edesio Sánchez, director del Comité Traductor de la Traducción en Lenguaje Actual. Y él, con toda desfachatez, como lo mencionaba, decía, hay que preguntarse si realmente Juan estuvo en Patmos, pensando obviamente en el Apocalipsis. Bueno, ante eso, la pregunta nos tiene que surgir es, ¿y por qué? ¿Quién es Edesio Sánchez? ¿Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley o Andrés San Martín para ponerlo en duda? O sea, el libro del Apocalipsis ya está en el canon, ya está en la Biblia. Eso tampoco, ya está cerrado esa discusión. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poner eso en duda? Insisto, también el texto dice claramente que Juan estuvo en Patmos. Eso es evidente. Por lo tanto, nuevamente, así como negar la autoría juanina de, del Apocalipsis, también el negar la ubicación geográfica de Juan en Patmos es también negar el texto en sí mismo. Por lo tanto, nuevamente, negamos un aspecto tan aparentemente minúsculo como ese,
es negar en sí mismo la veracidad del texto en su totalidad. O sea, háganse la pregunta, si creemos que nos están mintiendo derechamente en el versículo tal o cual en donde se menciona Juan o se menciona Patmos, ¿por qué no íbamos a dudar de todo el resto? O sea, es hasta una cuestión obvia de autoridad. No, nosotros, ¿por qué creemos en el contenido del Apocalipsis? No solamente porque está en el texto bíblico, cosa que es obvia, sino porque asumimos, aceptamos que Juan es la persona por la cual Dios se valió para revelar el texto del que estamos estudiando ahora. También, insisto, el tema de, no es que de lo mismo, como dicen algunos, es que tal vez lo escribió un secretario, tal vez hay un asistente. Hasta es una cuestión de lógica. Recuerden, Patmos, ¿qué cosa era? Era una isla, pero una isla pensada en qué cosa, en ir de vacaciones. Era una, Era una isla prisión. exacto, o una isla, ¿cómo le llaman ahora? Isla penitenciaria, una cárcel. En otras palabras, para el Imperio Romano era un centro de tortura. Básicamente los tiraban allá a algunos presos que tal vez no ameritaban la muerte según el derecho romano, pero que eh, no se les mataba simplemente y esperando que murieran probablemente o de hambre o de frío por las condiciones que habían en esa zona, o tal vez por tomar demasiada agua del mar, agua salada, por lo tanto, cosa que con el tiempo destruía los riñones en aquella época. Entonces, digamos, nadie llegaba a estas cárceles con la intención de salir vivo de ahí. Por lo tanto, piénsenlo así, porque no pocas Biblias de estudio lo dicen, o sea, lamentablemente muchas, dicen que tal vez Juan se valió de algún asistente. Nuevamente, un tema de lógica. ¿Ustedes creen que los romanos, enviando a alguien a la cárcel con lo despiadados que eran, iban a permitirle a un reo castigado por sedición que llevar un asistente? ¿O que uno de los carceleros iba a arriesgar su vida y su trabajo y su vida para ayudar a Juan a escribir un libro que estaba siendo revelado por un tal Cristo que más encima había muerto ejecutado por los mismos romanos? O sea, ese comentario que muchas veces se ha escuchado, que lo he leído lamentablemente, no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Insisto, no porque el texto en sí mismo lo diga, sino por una cuestión de lógica. O sea, hasta hoy en día, en una cárcel, hasta en la más benigna de todas las que ustedes quieran, la más cómoda, ¿qué tan seguido han sabido de que alguien pudo ir a escribir un libro con la ayuda y que él podía escribir libremente sin que le vigilaran hasta los lápices con los que escribía? O sea, disculpen la autorreferencia nuevamente, pero yo hace algunos años hice un reemplazo en la cárcel de acá de Temuco, y, digamos, un reemplazo como profesor. Y las reglas, siendo que ahí no habían grandes criminales, digamos, probablemente habían asesinos, pero la escuela que funcionaba adentro tenía normas, pero muy, muy rígidas. O sea, literalmente yo ni siquiera tenía derecho a llevar mi propio lápiz. Yo lo único que podía llevar era mi cuaderno y eventualmente mis hojas. Pero las hojas, una por una, el gendarme las tenía que revisar previamente. A los reos que estaban a cargo mío, se les entregaba un lápiz temporalmente para que hicieran ellos sus apuntes. Y terminaba la clase, todos de pie y se iban, amarrados nuevamente. O sea, hasta hoy en día, insisto, en una cárcel que no es así lo más, no es un centro de tortura, por mucho que estar en una cárcel nunca ha sido bueno. Imagínese cuánto más iba a ser en el siglo I en una cárcel dentro del Imperio Romano. Insisto, entonces pensar que Juan estuvo ayudado por un asistente del tipo que sea, o que recibió la ayuda de cualquier tipo, o sea, insisto, piensen, ni siquiera se les llevaba comida. O sea, ellos tal vez tenían derecho a recoger plantas, probablemente, probablemente en muchos casos
comían ratones si es que lograban cazarlos, y eso tal vez era lo único, comillas, de carne que consumían. Agua ni hablar. Por lo tanto, malamente les iban a dar algo tan, tan digamos, absurdo como entregarles un asistente. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Pastor, Dígame. sí, y de lo que se estaba hablando, quiero referirme también a lo que se ha dicho también de Moisés. Han querido negar que escribió el Pentateuco, ¿verdad? Por ejemplo, cosas que se han llegado a decir, ¿verdad? O sea, al contrario, hermano, yo diría que hay algunos teólogos que afirmamos que Moisés escribió el Pentateuco, que somos Yo, literalmente la excepción. yo Somos lo, yo literalmente. lo creo, pero en un curso que nosotros tomamos, se nos hablaba de que habían críticos que negaban que Moisés lo había escrito O sea, sí, y de sí, esas hermano, cosas que le quieren hermano, no, negar, pero que nos dígame. no, no, al contrario, estoy reafirmando su postura. O sea, por ejemplo, en realidad el autor bíblico más negado por los teólogos es en efecto Moisés. O sea, por ejemplo, este mismo hombre, Decio Sánchez, este es curioso, traduce la Biblia, pero no cree en su contenido. Para él el Pentateuco fue escrito en 300 años y para él mismo, él lo afirma abiertamente. Moisés jamás existió, simplemente fue una figura legendaria que necesitaban a alguien llamativo para darle autoría a la ley, nada más. El otro que se le da bastante fuerte es Isaías. Se habla de que fueron mínimo tres autores en un periodo de aproximadamente 100 años. Básicamente no hay autor bíblico que no esté en duda, lamentablemente, por la abrumadora mayoría de los teólogos. En eso, digamos, lamentablemente, teólogos de la iglesia que usted quiera, incluso curiosamente católicos romanos, no tienen lamentablemente mayor vergüenza ni problema en decirlo. Insisto, al contrario, los que afirmamos la autoría mosaica del Pentateuco somos, yo diría que un porcentaje no superior al 10%, tristemente. Bueno, dentro de otros antecedentes respecto del Apocalipsis, el conocer la correcta doctrina de la segunda venida de Cristo debe ser motivo de esperanza, no de temor, que precisamente es lo contrario a lo que sucede con buena parte de los augurios respecto del fin del mundo. Eh, por eso es que en este caso lo que el curso que un servidor está dictando, lo que apunta es a eso, a darle una visión pastoral, no valga la redundancia apocalíptica al libro, a este texto. O sea, ya de por sí que la segunda venida de Cristo sea un tema que cause temor, y que de hecho lamentablemente así es en gran parte de los cristianos, es una contradicción insalvable. O sea, ¿cómo podemos unir la palabra Cristo con temor? O sea, la única, en este caso, palabra que podemos unir es la palabra esperanza. Eh, Como les decía, más allá de los detalles, supongamos que nuestros amigos dispensacionalistas, los que creen en el segundo, en la segunda venida, digamos en el sentido tradicional, lo que siempre hemos escuchado, respetándoles, por supuesto, tengan razón. Pero precisamente creo que el gran problema que tienen en esas iglesias es que lo único que infunde respecto de la segunda venida es temor, desesperanza, pero no miran o sea, como que ven el Apocalipsis, mejor dicho, como netamente un libro lleno de profecías, siendo que el libro, como lo decía la semana pasada, es un libro que es eminentemente cristocéntrico, no escatológico. O sea, el centro del libro del Apocalipsis es Cristo, no el fin del mundo. Y si perdemos esa parte, insisto, ese centro del texto, vamos a podemos eventualmente perder esperanza. Y como lo decía, eventualmente, lo que ha pasado en muchas ocasiones, finalmente la gente se dedica más a hablar de la segunda venida de Cristo que de la primera. Y como bien lo decía, la, la gran comisión, o sea, la piedra fundante de la labor de la iglesia cristiana, nos ordena predicar ¿qué? ¿La primera o la segunda venida?
La primera, las cosas que yo os he enseñado en pasado, el ministerio terrenal de Cristo. Que Cristo vuelva de la manera, en el momento, con los antecedentes que él estime conveniente. Porque a nosotros no nos va a pedir nuestra opinión, eso se lo aseguro. Bueno, en el capítulo 1 de Apocalipsis se nos declara, piensen en esos aspectos que están ahí. La gracia de Cristo, la eternidad de Cristo, su omnipotencia y su santidad. O sea, básicamente, solamente ese capítulo es un tratado cristológico fabuloso y que de hecho reafirma eh, la importancia precisamente de conocer el verdadero Cristo del Apocalipsis, no un Cristo, insisto, que viene, que está solamente preocupado de su segunda venida. Piensen, se nos declara la gracia de Cristo. Muchos dicen que precisamente, ¿cómo dice? O sea, se nos habla, perdón, de la eternidad de Cristo, su omnipotencia, o sea, ¿y eso qué significa? Que Cristo sea eterno y omnipotente. ¿Qué significa? Solamente esos dos puntos nos sirven para reafirmar otra doctrina bíblica, que de hecho hoy en nuestra liturgia recordamos, que Cristo es Dios. Solamente Dios puede ser eterno, solamente Dios puede ser omnipotente. Por lo tanto, eh, y solamente Dios puede ser perfectamente santo, y solamente Dios puede infundir gracia, en este caso a Cristo. O sea, a su vez, este capítulo 1 nos reafirma, no de manera explícita, pero sí bastante implícita, atributos que solamente le pertenecen a Dios, pero que son reafirmados o que reafirman el hecho de que Cristo es Dios hecho hombre. Y insisto, ¿por qué? Porque, de nuevo, solamente Dios puede ser eterno, solamente Dios puede ser omnipotente, solamente Dios puede ser plenamente santo. ¿Algún comentario, hermanos? Bueno. Bueno, al enviar esta carta, porque recordemos, Apocalipsis es eso, una carta. Juan está mostrando su amor a los hermanos y demostrando su liderazgo. Cosas que son bastante importantes cuando se trata de un texto bíblico. Como lo decía hace unos minutos, si se trata, algo fundamental es quién escribe el texto. Evidentemente, si Juan se creía o se mostraba con la autoridad como para escribir un texto, un documento tan fuerte como el contenido del Apocalipsis, es porque él sabía que los cristianos lo veían como con algún grado de liderazgo. O sea, eso pasa en cualquier aspecto de la vida. Qué sé yo, yo podré eventualmente escribir todo lo que, qué sé yo, escribirle al Poder Judicial de Chile, pero yo simplemente soy un profesor. ¿No? Seguramente si un abogado lee un documento mío va a decir, bueno, ok, es la opinión de San Martín, ¿y qué? Pero en cambio, el hecho de que Juan escriba con tanta firmeza y dureza demuestra que él tenía un liderazgo, y un liderazgo, por supuesto, que es de tipo divino, que Dios le entregó ese liderazgo respecto de su iglesia. También su amor. En varios aspectos se puede ver el amor de Juan respecto de la iglesia cristiana. Como lo decíamos, Juan estaba en una cárcel, en el estilo de cómo eran las cárceles del Imperio Romano. Por lo tanto, eh, era lícito que él estuviese escribiéndole a gente que era perseguida en el resto del imperio por sediciosa. ¿Era algo, digamos, llamémoslo así, correcto, creen ustedes? ¿O no? Para nada. Que Juan hubiese estado escribiendo esta carta era sumamente peligroso para él mismo, porque
seguramente si era descubierto por algún guardia romano, insisto, le estaba escribiendo a un grupo que estaba surgiendo, que estaba declarado ilegal por el Imperio Romano. Por lo tanto, de nuevo, hasta en la literatura moderna, un líder negativo no se le impide, insisto nuevamente, en las cárceles, no se impide a alguien que está incomunicado enviar una carta al grupo eventualmente subversivo al cual está o al cual pertenece. O sea, y literalmente los cristianos del siglo I en esta época ya estaban siendo, ya eran vistos y habían sido declarados como un grupo subversivo, un grupo que supuestamente atentaba contra la integridad del Imperio Romano. Por lo tanto, Juan perfectamente habría podido probablemente tener una vida bastante más tranquila si es que no hubiera dicho nada o no hubiera escrito nada. No sabemos si es que fue descubierto por lo demás. No tenemos antecedentes de cómo la carta llegó a los demás cristianos, pero sin duda era un severo riesgo el que, para Juan, el que él estuviese escribiendo. Por lo tanto, arriesgando su vida, su integridad física, muestra precisamente su amor a los cristianos. Para colmo, recordemos, las palabras de Pablo, o de Juan, perdón, en el sentido estrictamente, em, llamémoslo, pastoral, ¿cómo eran? ¿Cómo fueron las palabras de Pablo a las 7 iglesias? ¿Fueron netamente de alabanza, de felicitación? ¿En qué tenor estaban diciéndose estas palabras? Que podemos ver en las 7 cartas que están dentro del Apocalipsis. Piensa en las maneras en las que, y de eso lo veremos, por cierto, en las siguientes clases, pero los términos en los que se refiere Juan a a las 7 iglesias de Asia. Prácticamente todas estas iglesias, por cierto, las del Apocalipsis, están en lo que ahora es Turquía, por cierto. Eh, Se refiere, para empezar, declara que de estas 7 iglesias, ¿cuántas eran fieles? Que habían guardado realmente la palabra de Dios. De las 7, ¿cuántas eran fieles aún? 2. Filadelfia y me parece que la otra era Sardis. O sea, y a las otras, perdón, ¿cómo las trata? Les dice que son tibios. A otros les dice, tiene forma de que estás viva, pero estás muerta. O tiene forma de que vives, pero estás muerta. O sea, imagínense recibir un sermón en nuestras iglesias en donde se nos predique eso. ¿Qué tanto nos gustaría? O sea, pero aquí Juan veía que lo más importante no era congraciarse con los cristianos de Asia, sino que era buscar la edificación de ellos y que si estaban mal, pues precisamente nuevamente por amor a ellos, había que declararles cuál era el mal en el que estaban, declararles cuál era su pecado. No simplemente quedarnos eh, con palabras, insisto, de falsa alabanza. O sea, Juan seguramente habría caído mucho mejor sus palabras a los cristianos de Asia si les hubiera dicho a todos que eran fieles, leales, que se mantenían en la palabra. Pero, ¿eso habría sido una muestra de amor del apóstol Pablo, perdón, del apóstol Juan a las iglesias de Asia? ¿Sí o no? Definitivamente no. En lo más mínimo, por supuesto. Al contrario, habría sido una muestra de irresponsabilidad, de egoísmo, de cualquier cosa menos amor. Después de todo, por ejemplo, una manera de decir que estas iglesias eran infieles, que eran pecadoras, es una manera, lo podemos graficar como que eran iglesias enfermas. Pues bueno, nosotros mismos, cuando vamos a un médico, por el motivo que sea, ¿vamos esperando a que él nos diga lo que queremos escuchar?
o que nos dé un diagnóstico sincero y certero. Sincero y certero. Exacto, o sea, a ver, por supuesto, a nadie le gusta escuchar que nos digan que estamos enfermos, evidentemente, pero si no estamos dispuestos a que un médico, alguien que sabe del tema, más que nosotros, si no estamos dispuestos a aceptar eso, entonces, ¿para qué vamos al médico, no es cierto? O en este caso, ¿para qué los cristianos de Asia aceptan el liderazgo de Juan si no están dispuestos a que él ejerza su liderazgo? Eso es un buen llamado de atención para no pocos cristianos del mundo evangélico en general, que a veces sus sermones que podemos escuchar ahí en YouTube con mucha facilidad suelen ser un resumen de halagos. La iglesia que está en avivamiento, que está muy bien, que está todo marchando perfecto, que estamos creciendo, todo excelente. Pero de nuevo, si no es esa la realidad, en realidad realmente no estamos dando una muestra de amor a los cristianos que están en esa manera, o creer que porque, qué sé yo, una iglesia tal o cual llenó un estadio, que pasa muy seguido, entonces es porque la iglesia está fabulosa. Pues bueno, a veces las iglesias más pequeñas son las más fieles y las más grandes son las que tienen mayor dispersión doctrinal. Al pecador hay que declararle su pecado. A la persona que está en falsa doctrina, en amor por supuesto, hay que sacarle de su falsa enseñanza. Esa es una gran muestra de amor respecto de esta persona. Más aún si esta persona se declara hermano nuestro, o nosotros lo hemos declarado hermano nuestro, parte de nuestra iglesia. Tanto es una muestra de amor para él, así como para el resto, para el que está en herejía, para el que está en falsa enseñanza, como para el resto de la iglesia. Y piensen la cantidad de, comillas, pecado que había o de falsa doctrina que había en estas iglesias, que las cataloga como iglesias de gente muerta. O sea, la metáfora es bastante dura. ¿Qué otra metáfora más fuerte podría haber utilizado Juan para decirles que tienen, para decirles que están muertos? O sea, no se me ocurre una más dura. O sea, perfectamente tiene que haber, con seguridad, mejor dicho, se le tiene que haber pasado por la mente a Juan la idea de que estas palabras no iban a ser bien escuchadas. Desde un punto de vista humano, por supuesto que es lógico. Y ese es un llamado también al liderazgo de cualquier persona que ejerza algún grado de liderazgo en nuestras respectivas iglesias. El liderazgo no está, insisto, para congraciarse con la membresía. Está para decir la verdad, en primer lugar, el mensaje cristiano. Y cuando ese mensaje cristiano no es oído, es obligación, un deber cristiano, el hacerlo patente, dejar en claro, en amor, insisto, el hecho de que hay alguien o un grupo que está fallando. Exactamente lo contrario fue lo que sucedió con la Iglesia Católica Romana a medida que fue creciendo. No, total, tenemos al hereje tal o cual, a Orígenes, tenemos a los arrianos, entonces podemos convivir con ellos. Eh, pero finalmente, ¿qué pasó? Que, ok, trataron de convivir tanto con el mundo romano que finalmente se terminaron convirtiendo en parte de él. Entonces, finalmente, la perjudicada final fue la iglesia, que terminó muriendo. Eh, no se trata, insisto, de ser duros injustificadamente. Cuando hay que hacerlo, o los que somos profesores, ¿qué obtengo yo con congraciarme con mis alumnos? Bueno, los que son alumnos míos acá, por cierto, no en mi secundaria, y decirles que la pelea en la cual me involucraron hace un par de semanas estuvo bien. ¿Por qué? Porque en el mundo real, esa pelea tan grave que tuvieron no estuvo bien. Bordeó la línea del delito. De hecho, la traspasó. Entonces, ya sea en este caso como en otros, en la falsa doctrina, si dejamos llevar eso en favor de la diplomacia, ok, es que no quiero que se me enojen, no quiero que se molesten. Pues bueno, tenemos que analizar nuestra práctica, insisto, ya sea como líderes de nuestras familias o de nuestras iglesias, en sea el cargo que sea que tengamos.
Pero recuerden, el cristiano está para proclamar la sana doctrina, no para hacer diplomacia. Precisamente porque buena parte del luteranismo se apartó de las enseñanzas de Lutero y por lo tanto de la Biblia, porque Melanchthon, el heredero de Lutero, tristemente se dedicó precisamente a eso, a hacer diplomacia, a ser más un humanista que a ser un verdadero dogmático. Y por eso ese luteranismo tan licuado, con tan poca doctrina, que existe en la abrumadora mayoría de los que se dicen ser luteranos. Y por eso iglesias como la nuestra somos un porcentaje tan pequeño dentro del luteranismo. Bueno, continuando, el alfa se declara también en Apocalipsis 1 que Cristo es el alfa y la omega, o sea, la A y la Z, diríamos en vocabulario moderno. Y por lo tanto echa fuera el temor en el creyente. ¿A qué apunta esto? A que no solo se comienza la obra, sino que también se termina. No estamos entrando a analizar ahora si es que la doctrina de la predestinación doble, sino, evidentemente, si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene el Espíritu de Cristo en usted, y está en usted el estudio de la palabra, ¿por qué temer a que Dios va a perseverar la obra que ha iniciado en nosotros? O sea, nos está declarando Juan aquí que Dios es alguien que no deja las cosas a medias y que se nos ha llamado, nos ha dado todos los elementos para poder perseverar en esa obra. O sea, por ejemplo, por supuesto, el don de la fe, los sacramentos, obviamente, y en el lugar más importante, la palabra, de la cual podemos obtener nuestras enseñanzas y nuestro fortalecimiento espiritual. Nos ha dado a la Santa Iglesia. O sea, ¿puede el cristiano de la iglesia que quiera decir es que no tengo nada de lo cual tomarme para perseverar en la fe? ¿Es que me falta algo? ¿Puede un cristiano realmente decir eso? De ninguna manera. Insisto, piensen así, solamente ideas que se me vienen ahora a la mente. Dios nos dejó la palabra, sacramentos, eh, la historia también, ver cómo Dios perseveró a su pueblo y posteriormente a su iglesia. Nosotros somos testigos de eso, por algo estamos nosotros acá. Eh, nos dejó, insisto, al cuerpo de Cristo, la iglesia. Piensen, o sea, todo lo que tuvo que pasar Juan, estando solo. Entonces, ¿quién tiene más responsabilidad ante Dios hoy? ¿Quién puede, o mejor dicho, quién tiene más responsabilidad en general? ¿Quién tenía, comillas, más derecho, entre comillas, derecho a equivocarse? ¿Los cristianos del siglo I o nosotros? ¿Quiénes tienen más responsabilidad ante Dios? De perseverar en la fe, me refiero. Buenas noches, profesor. Pues creo que precisamente el tener como todo el tema completo y porque ya la Biblia está precisamente finalizada, es que en cuanto a esa escritura digo, es que nosotros tenemos también esa mayor responsabilidad, Exacto, la misma el Biblia conocimiento lo de plantea así, nosotros. O sea, nuevamente, hoy en día, el creyente o la persona que no quiere conocer o aprender de Cristo es simple y sencillamente ¿por qué motivo? ¿Cuál es el motivo por el cual una persona hoy no puede o no aprende de la palabra y de Cristo mismo? Hay uno solo, literalmente. Porque no quiere, pues. O sea, piensen, todos estamos aquí frente a un computador o frente a un teléfono. Bueno, existen otros tipos de medios de comunicación, pero basta con apretar un par de teclas y ya tenemos un estudio bíblico gigantesco, ya que esta clase va a estar en YouTube en un par de, no sé, en una hora más, cuando mucho. Puedes buscar ah, hasta puedes escuchar la Biblia en audio, en el caso de que tenga problemas a la vista. Por lo tanto, ¿puede un cristiano de hoy, insisto, o una persona hoy decir,
No, es que yo no tenía manera de saber. De ninguna manera. No hay excusa hoy en día. O sea, tal vez nosotros acá, que creo que todos somos latinoamericanos, o estamos en Latinoamérica, tal vez teníamos ese problema hasta hace unos 100 años aproximadamente. Incluso mi país, que hoy en día es probablemente el país con más recursos cristianos, en el amplio sentido del término, hace 100 años no había plena libertad de culto, incluso en Chile. Eh, hasta principios del siglo XX, los que no eran católicos, ni siquiera teníamos derecho a enterrar a nuestros muertos. En Santiago, la capital, la mayor parte de los muertos que eran evangélicos tenían que tirarlos en la mitad de la noche en el basural de Santiago. Ni siquiera ese derecho teníamos. O los niños, los hijos, éramos bastardos. ¿Por qué? Porque no se nos permitía casarnos. Bastardos me refiero, así se nos consideraba. Por lo tanto, insisto, todas esas libertades, todos esos avances que tenemos hoy en día nos sirven, al contrario, para edificarnos espiritualmente. Insisto, algunos países más, otros países menos, es cierto, tenemos países en donde todavía el cristianismo está restringido, pero no es la realidad de la gruesa cantidad de personas que tienen acceso, insisto, a la tecnología. Podrá ser menor, más o menos en algunos casos, pero el ser humano moderno no tiene como excusa, insisto, excusa, decir es que no sabía, es que no tenía cómo saber. La Academia Cristo es un ejemplo de eso. O sea, usted, insisto, aprieta un par de teclas y ahí puede estar estudiando la Biblia. Este curso, usted nuevamente también. Pudo ver la foto, luego inscribirse y acá estar estudiando. La Biblia ni hablar, etcétera. Entonces, ¿tenemos las herramientas entregadas por Dios para que la buena obra que se inició sea finalizada? ¿Sí o no? De todas maneras. Insisto, el que no lo hace es simplemente porque no quiere. Puede sonar duro, de hecho lo es, pero no hay excusa. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? Pastor, bueno, vemos que la gente no ha querido cambiar por la comodidad de vivir navegando en las profundidades del pecado, ¿verdad? Seguir haciendo lo malo y no les interesa, por hay gente que no escucha, no ve lo bueno, eh, se divierte en los placeres que Satanás avala para que ellos se sientan confortados, para ellos escuchar la palabra, Sí, cierran sus ojos eso y es, sus oídos. eso es en parte el problema, pero para serle franco, ahí usted está describiéndome, y muy bien, la situación del incrédulo. Pero a mí en Correcto. realidad el incrédulo, comillas, no me preocupa. A mí lo que me entristece es el creyente, el que se dice cristiano y que no quiere perseverar, no quiere aprender, no quiere estudiar. Que lamentablemente me atrevería a decir que es la abrumadora mayoría de los que se dicen cristianos. O sea, si usted es luterano, insisto, a buena hora, usted tiene toda una gama de herramientas para conocer más la fe. Si usted es calvinista, lo mismo, tal vez más incluso en castellano. Incluso si usted es católico, también. A ese tipo de personas es la que en realidad nos tenemos que preocupar. Si lo ve aquí, en el Apocalipsis, Juan, ¿de quién está preocupado? ¿Cuál es su, como decimos acá en Chile, su dolor de cabeza? Su tristeza, de hecho. ¿El incrédulo? ¿Los romanos? ¿Los judíos inconversos? ¿Quiénes eran su preocupación en este caso? Los incrédulos. Los cristianos. No, los miembros de las iglesias. Juan le estaba escribiendo a los miembros de las iglesias. Esa era su preocupación, insisto, probablemente su tristeza. No me imagino que Juan haya estado conforme o satisfecho mientras escribía estas duras palabras. De nuevo, en ese sentido, nosotros como cristianos, ok, ya, evidentemente nos gustaría que todo el mundo fuese eh,
creyente, pero bueno, es una realidad que bien sabemos que no va a suceder nunca. Pero al menos que la gente que se dice creyente busque la manera de perseverar en la fe. Insisto, las herramientas para perseverar están. El que no lo hace simplemente es porque no lo quiere. Pastor, Bueno, una pregunta. dígame. ¿Qué diferencia hay entre las cartas paulinas y las 7 cartas de Juan? Sí, parece que al escucharlas tienen una orientación similar porque era la preocupación que tenían ellos para con las iglesias, porque escuchaban doctrinas falsas y, y desobedecían la palabra de Dios. Bueno, obviamente son cartas, o sea, prácticamente todo el Nuevo Testamento fue escrito como a modo de, como se diría, de contingencia, porque había una necesidad que suplir en algún lugar determinado. En este caso, Juan escribe una carta grande dirigida con siete cartas a las iglesias pequeñas de Asia. Pablo, bien lo sabemos, a Romanos, a Gálatas, a los Efesos, a Filipo, etcétera. Pero en todas surgía, era porque había alguna necesidad ante la cual dar cara. Por ejemplo, los corintios. Em, los corintios, ¿cuál era su gran problema? No era necesariamente que tuvieran doctrinas falsas, sino por lo que se ve, era su testimonio. O sea, eh, o en el caso de los romanos, probablemente el problema, y por eso el contenido tan duro doctrinal que hay en Romanos, es precisamente ¿por qué? Porque había seguramente en Roma mucha intelectualidad, pero que no estaba bien orientada. Y por eso Pablo fue tan firme en la enseñanza doctrinal en la carta de los romanos. O sea, en otras palabras, los autores bíblicos en cada una de estas cartas están supliendo alguna necesidad, algo que fortalecer o algo que derechamente cambiar. O en el caso de las dos Correcciones, cartas, corrección, correcciones. exacto, ¿sí? Corregir o Sí. mantener. Precisamente, o sea, lo que se puede ver en la carta a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Se les alaba, entre comillas, por lo bien que están. No así las otras, o como lo decía Corintios. Pero en ambos casos, tanto en las cartas paulinas como en el Apocalipsis y las cartas que están en su interior, se ve algo, se muestra la gracia de Dios de otra manera que tal vez pocas veces se analiza. Y es el hecho de que no, en ningún momento, ni el apóstol Pablo, ni Juan en Apocalipsis les quita el título de cristianos o de iglesias o de iglesia. ¿Por qué? Porque el mérito de que hayan sido cristianos, que hayan sido iglesia, no pasaba por lo bien o mal que estuvieran, qué sé yo, los corintos, los romanos, o los galacios, los de Sardis, los de Filadelfia. ¿Pasaba por qué cosa? Pasa, de hecho, por la gracia de Cristo. Piénsenlo, la primera epístola a los Corintios también es muy dura. Eh, Se ve que ahí el problema, como lo decía, era testimonial, pero sin embargo, ¿cómo comienza el apóstol Pablo saludando a los corintios? Les dice a los, les dice a los malvados pecadores, a los herejes, a los apóstatas. No, ¿cómo les dice? ¿Cuál adjetivo utiliza el apóstol Pablo en Corintios? En Primera de Corintios. Bueno, Santos. exacto, santos. ¿Por qué? Porque el ser santo no dependía de la cantidad mucha o poca de buenas o malas obras que ellos pudieran hacer, sino de Cristo actuando en el corazón de cada uno de ellos. Lo mismo en el caso de las cartas del Apocalipsis. Ya si ellos cambiaban o no, pasaba a ser responsabilidad de cada uno. De hecho, eso se ve claramente nuevamente en la segunda epístola del apóstol Pablo a Corintios. ¿Por qué? Porque se ve claramente que la necesidad que se plantea en Primera de Corintios había hecho mejorar a la iglesia de Corinto. O sea, se ve que la situación malísima,
paupérrima, si se quiere, de la iglesia en Corinto mejoró sustantivamente después que recibieron, ¿cuál fue la palabra que utilizó nuestro hermano Ovidio? La reprensión en Primera de Corintios. Bueno, entonces, al ser así, no debemos temer, pues nuestro abogado ante el Padre es tan eterno como el Padre. O sea, y pensemos en lo eterno. O sea, así como nuestro pecado es infinito, el amor de Dios es infinito. Y ahí yo les haría una humilde recomendación, hermanos. No utilicemos metáforas para comparar lo eterno de Dios con cualquier otra cosa. Muchas veces se trata de hacer comparar, es que el amor de Dios es eterno como el océano, dicen algunos. Pero el océano, ¿es eterno? No, No. O algunos dicen los cielos, en el vocabulario moderno, digamos, no en el vocabulario bíblico. No lo es tampoco. Por lo tanto, cuidado con esas metáforas para describir lo eterno o lo perfecto de Dios. Cuando se trata, o sea, podemos decir, ok, el amor de, digamos, por ejemplo, si yo digo, el amor de Dios por mis hermanos acá es eterno, es perfecto. Digamos, ¿necesitan más explicación que esa? ¿O más o no, comparar ese amor con otra cosa? no. Entonces, como dicen a veces, el que explica se complica. Por ejemplo, algo, si bien es sobre otro tema, pero no sé si alguna vez escucharon que mucha gente decía la Trinidad es como el agua, que se ve una sola cosa, pero está formada de dos, hidrógeno y oxígeno. Pero el hidrógeno y el oxígeno son cosas totalmente distintas. En otras palabras, por tratar de hacer una explicación tal vez amable, simpática de cómo es la Trinidad, caíamos en la herejía de lo que se llama el modismo. Por lo tanto, la Trinidad no tampoco puede ser explicada en términos humanos. Mejor simplemente describirla. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres, como se dice, eh, no solo ineternos, somos no solo imperfectos, somos seres finitos, eso, finitos. Por lo tanto, nuestro entendimiento nos va a ser lo suficiente para explicar o para entender algo o alguien que es infinito. ¿Qué creen ustedes? Pues nuestra Diga, mente, profe. la pregunta, nosotros que somos seres finitos, que tenemos un origen y tenemos un final, ¿vamos a lograr entender o explicar lo que es infinito, como Dios, por ejemplo? Sí lo podemos explicar porque sabemos que Dios es un ser infinito. Pero ahí usted no está explicando, está describiendo. Bueno, Simplemente lo que está diciendo estábamos es infinito. hablando de el amor de Dios es algo infinito. Exacto, pero ahí usted está explicándolo, simplemente está diciendo un concepto, que está muy bien, por cierto. Pero nosotros logramos entender a plenitud lo que es algo infinito. Yo Definitivamente creo que no. no, porque tenemos un límite. Ese es el punto. Por lo tanto, usando su palabra, nosotros que tenemos un límite, vamos a poder explicar algo o alguien, Dios en este caso, que no tiene límites. No, no lo podemos explicar porque Exacto. Por eso, a eso no apunta mi podemos humilde alcanzar, consejo. no podemos tener esos alcances. Exacto, a eso apunta mi humilde y respetuoso consejo para ustedes. No tratar de explicar en nuestro vocabulario. Más encima, piénsenlo, si ya nosotros como personas somos finitas, nuestro vocabulario es más finito aún. Es más, eso Correcto. incluso cambia de acuerdo al vocabulario, perdón, al idioma. Por ejemplo, el idioma alemán es gigantesco comparado con el castellano, así como el idioma castellano es gigantesco con el idioma inglés. O sea, ya ahí se puede ver que es mucho más fácil explicar ciertas cosas según el idioma
hablando. Por lo tanto, recuerden, no tratar de darle explicaciones a cosas que no necesitan ser explicadas. Por dar ejemplos que ya hemos mencionado, Dios es eterno, punto. Dios es perfecto, punto. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos plenamente lo que es ser perfecto, eterno o santo en el sentido en que Dios lo es. Eso es una prerrogativa divina. O si bien no me gusta el teólogo Karl Barth, pero él acuñó una frase que debe ser probablemente la única buena que alguna vez dijo. Y él dijo, si lo comprendes perfectamente, significa que no es Dios. Piensen, si usted pudiera describirme a Dios plenamente, ¿estaría realmente hablándome de Dios? ¿Cualquiera de ustedes o yo? ¿no? No, estaríamos hablando de otra cosa, qué sé yo, de un semidios, lo que quieran, pero del Dios cristiano, de ninguna manera. A Dios no se le puede lograr explicar, no lo podemos entender. Insisto, si Ni lo no, es podemos, porque está al ni alcance lo nuestro. podemos ver, ni lo podemos ver porque Moisés habló con él y nunca pudo dar un testimonio de que lo había visto. Exacto, o sea, más aún, nosotros recuerden, nosotros explicamos, hablamos, etcétera, de acuerdo a lo que nuestros sentidos perciben, en este caso la vista, y hasta nuestra vista es limitada. Entonces, malamente podríamos explicar algo que es tan eterno como Dios mismo. Entonces, aventurarnos a intentar hacer eso, no digo que sea maldad, pero simplemente que es peligroso, porque, insisto, la metáfora que me traten de dar para explicarme, por ejemplo, la Trinidad o la eternidad de Dios, va a quedarse corta, siempre. Obviamente no vamos a ocupar más tiempo en eso ahora, pero piensen en su tiempo libre cuando puedan. ¿De qué manera podrían explicar certeramente, sin quedarse cortos, que Dios es eterno? Solamente lo podemos describir. ¿Hay alguna manera en donde no quedemos cortos, que no quedemos limitados? Yo creo que no. Sí o sí nos vamos a equivocar. Por eso lo más sano es reconocer, precisamente es una llamada a la humildad de parte nuestra y decir, ok, Dios está más allá de nuestro entendimiento, por lo tanto no lo podemos explicar, ni siquiera entender. Por eso solamente describir qué cosa es, quedarnos con la palabra perfecto, santo, eterno, etcétera, lo que se llaman los atributos incomunicables de Dios. No los vamos a poder explicar nunca, insisto. Y si los pudiéramos explicar, es porque estamos hablando de alguien que no es Dios. Téngalo por seguro. Bueno, precisamente por eso se deja claro en el versículo 1.1 que las profecías apuntan al futuro, no al pasado. Volviendo al punto respecto de aquí. ¿Por qué? Porque siempre se habla de... Algunos dicen que el Apocalipsis no está hablando del futuro, sino solamente del pasado. Qué sé yo, el sufrimiento de Cristo, que está utilizando metáforas para el sufrimiento de Cristo, entre otros, o de la iglesia cristiana previo a esto. No, aquí claramente del momento en que el autor está hablando del futuro, está dejando claro que es una profecía. Difícil de entender, por supuesto, que tal vez no llega a los límites de lo que el dispensacionalismo o el mileniarismo nos dice, pero necesariamente recordar eso, está apuntando hacia el futuro. Y eso nos lleva al siguiente punto también, que Dios es, recordemos, Kairos, el tiempo de Dios, que solamente tiene Dios. En cambio, el tiempo de nosotros es el Cronos. Recuerden la palabra cronómetro, algo que mide el tiempo, o en este caso un reloj. Ese es el tipo de tiempo que nosotros podemos nuevamente entender, pero el Kairos no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo de Dios. Ahí está, por ejemplo, la explicación de por qué se habla de que Cristo viene pronto, pero evidentemente ya han pasado 1970 años aproximadamente y Cristo no ha vuelto. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es Kairos, no Cronos. No es un tiempo que esté limitado a nuestro entendimiento. O cuando dice la famosa frase, no pasará esta generación. Pues bueno,
está hablando de algo más que simplemente de, qué sé yo, de una generación de un padre a la que viene después, o sea, la de los hijos. Por eso es precisamente, lamentablemente, la cantidad de sectas que se han forjado en torno a elucubrar cuándo va a ser la segunda venida de Cristo. Nuevamente, palabras de Cristo. No les corresponde a vosotros saber. Ujú. O sea, alguien me dirá, pero, o me han dicho, probablemente ustedes también lo han escuchado, pero es que hay que estar preparados para la segunda venida de Cristo. Y bueno, y si estuviéramos 200 años atrás, en el a principios del 1800, tenían nuestros hermanos cristianos que estar menos preparados que nosotros ahora. O los cristianos en la época de Lutero y de los reformadores tenían que estar menos preparados porque faltaba más tiempo todavía para la segunda venida. ¿Quién tenía que estar más preparado para la segunda venida? ¿Ellos? ¿Nosotros? ¿Quiénes? Nosotros, No, ellos. todos. ¿Qué diferencia hay? Cristo va a volver, punto. Ni ellos lo sabían, ni nosotros lo sabemos tampoco. Correcto. Piensen esas palabras, no les corresponde a vosotros saber. Por eso, insisto, y de hecho eso está demostrado en la historia de la iglesia cristiana, cómo el ponerse a lucubrar en torno a cómo ha de suceder el detalle del fin del mundo ha sido un ejercicio casi sin excepción peligroso. La cantidad de sectas que han surgido. Iglesia Adventista del Séptimo Día, eh, o los autoproclamados testigos de Jehová, otras tantas iglesias que surgieron en el siglo XIX en Estados Unidos, que insisto, parecía que la única centralidad de su mensaje era, a ver, ¿en qué fecha? ¿Cuántos queda? Partieron, insisto, los más famosos fueron los adventistas en 1853, si mal no me recuerdo. Después, los más famosos con esto fueron los autoproclamados testigos de Jehová, que fijaron la fecha para 1914. Y supuestamente Cristo ya tendría que haber vuelto, según la lógica de ellos. ¿Por qué? Porque se tomaron, y eso está en los libros de ellos, por cierto, por si alguna vez un testigo de Jehová se los niega, ellos mismos en su texto dicen que desde el 1914 no iba a pasar una generación antes de que Cristo volviese. Que ustedes sepan, ¿hay una sola persona en el mundo ahora que haya estado viva en 1914? Al menos que yo sepa, ninguna. Así que literalmente podemos decirle a nuestros autoproclamados testigos de Jehová que se les acabó el tiempo. Nadie que esté vivo hoy estaba vivo en 1914. Solamente un paréntesis, disculpe. Bueno, al escribir, aquí Juan muestra que es un verdadero líder de la iglesia. Por lo siguiente, piensen, como lo decía, conoce a las ovejas, siendo el pastor. Conoce las necesidades de aquellas ovejas, sus virtudes, sus defectos. Les exhorta, las reprende y halaga, y a su vez da esperanza. O sea, todos esos aspectos deben estar en un buen líder, ya sea cristiano o no. Recuerden, un buen líder en el área que sea, social, económica, política, pedagógica, etcétera. Un buen líder debe saber cuáles son las necesidades, cuándo hay que alabar y cuándo hay que criticar, cuándo hay que declarar que algo está malo y cuándo alabar porque algo está bueno o está funcionando bien, y cuándo reconocer que las cosas están mal o cuándo dar esperanza. Eso quiere decir, por lo tanto, que Juan no solamente tenía liderazgo, sino que también merecía tener dicho liderazgo. Y en vista de la situación que estaba viviendo Juan, claramente ese liderazgo se lo había dado con seguridad Dios mismo o Cristo mismo. Si no, piensen, todas las cosas que Juan pudo hablar a las iglesias, estando en una situación tan complicada, necesariamente tenían que habido ahí algún grado de revelación divina.
ya que la Biblia todavía no estaba terminada. Sino cómo iba a saber tanto detalle de cómo estaban las cosas en estas iglesias. Insisto, estando él en una cárcel. No es que él estaba en Jerusalén y iban los emisarios, los obispos, a decirle cómo estaban las cosas en las otras iglesias. No, él estaba encerrado, torturado, esperando la muerte. Y algo muy importante que también está muy vinculado al tema del fin del mundo en muchas iglesias es el que se nos declara en Apocalipsis 1 que somos reyes y sacerdotes. Y eso nos lleva a la pregunta que está ahí. ¿Quién es el pueblo de Dios? A opinión de un servidor, la iglesia cristiana. No el pueblo de Israel como se nos enseña en general hoy en día. Y por eso sin entrar en las consideraciones políticas del tema ahora de Israel-Palestina, no voy a entrar en eso, pero de hecho eso ya será un tema de análisis político. Pero desde un punto de vista doctrinal, ¿quiénes tenían reyes en la Biblia? Nombrados por Dios, me refiero. ¿Quiénes tenían sacerdotes nombrados por Dios? Pues precisamente Israel, el primer rey fue el rey David. Saúl. Por lo tanto, la pregunta es, ¿puede Dios tener entonces simultáneamente dos pactos vigentes? Uno en este caso con el pueblo judío y otro con la iglesia cristiana. Uno necesariamente, como está ahí escrito, invalida el otro. Por eso la frase tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, probablemente la más importante de todas las frases que haya pronunciado Cristo, consumado es. ¿Qué se consumó en ese momento? El pacto de Dios que unía a Israel con Dios mismo. Y por lo tanto quedaba pagada la ley. O sea, hoy en día a veces escucho muy seguido o leo muy seguido esa frase, somos hijos adoptivos de Dios. Pues no, nosotros somos reyes y sacerdotes, no somos adoptados, no fuimos hijos adoptivos de nadie, al menos en el caso espiritualmente hablando. Somos nosotros, la iglesia cristiana, el pueblo de reyes y sacerdotes, en otras palabras, el pueblo de Dios. Lamentablemente, llamémoslo así, el sionismo dentro de muchas iglesias cristianas nos hace creer que básicamente hay simultáneamente un pueblo y una iglesia, o sea, el pueblo judío y la iglesia cristiana. Pero eso nos deja la siguiente pregunta para los que piensan esto. ¿Qué pasa entonces con un judío inconverso que no tiene la gracia de Cristo? ¿Es salvo? No, De ninguna manera. Pero esa pregunta cuando se la planteo a gente que tiene esta otra doctrina, suelen evadirla. Pero imagínense las implicancias de que Israel todavía sea el pueblo de Dios. O sea, piensen en todo lo que sucedió en el momento de la muerte de Cristo. Se consumó la ley, pero especialmente se rompió el velo, que significaba qué cosa, que la presencia de Dios, ¿qué pasaba con la presencia de Dios en el lugar santísimo? ¿Seguía o no seguía con el pueblo de Israel? Cuando se rompió el velo significaba que no, que ya quedaba abierto precisamente para que la gracia estuviera para todos, no haya limitado. Exacto. Exacto. No se trata, por lo tanto, de un tema de racismo antijudío, que es la primera carta que se me suele lanzar cuando hago este comentario. No, se trata de simplemente que Cristo entonces, ¿para qué iba a mantener entonces hasta el día de hoy a otro pueblo? Y eso casi nos lleva a una especie de idolatría sionista. Hoy en día, por ejemplo, hay gente que todavía considera, y mucha, tristemente mucha, gente cristiana que considera que el 14 de abril, o 18, no estoy seguro, de 1948 es una fecha profética. ¿Por qué? ¿Alguien sabe lo que sucedió ese día? Se fundó ¿Repite el la fecha? Estado Ah, 14 de abril de 1948. 28, así señor. fue cuando se constituyó como país Israel. Exacto. Insisto, me entró la duda si es 14 o 18 de abril, pero
una de esas dos fechas, pero de Por ahí, 1948. pero fue el 48. Sí, en efecto. Muchas gracias. Pero imagínense, entonces, quiere decir que un gobierno político, un estado político no cristiano, es el que básicamente, como dicen muchos, es el reloj de Dios. Eso es lo que nos hace, lo que piensan muchas de estas personas. Incluso algunos, no pocos de hecho, de estos famosos predicadores que están tan de moda, creen que ahí comienza a correr las palabras de Cristo cuando nos dice, no pasará esta generación. Por eso es que algunos están desesperados en que venga el arrebatamiento en el que ellos dicen creer, porque ya obviamente entre 1948 al 2023, 24 en este caso, ya ha pasado un buen tiempo. O sea, ya podemos hablar que pasó una generación completa. Pero eso básicamente nos lleva casi a una especie de idolatría en favor del pueblo judío. Algunos dicen, ok, pero es que eso puede abrir las puertas al racismo. Bueno, la gente puede buscar racismo en el motivo que quiera, pero no podemos culpar al hecho de que, insisto, la Biblia es clara. Nosotros, la Iglesia cristiana, fuimos declarados reyes y sacerdotes. Y reyes y sacerdotes había en el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios, por lo tanto, somos ahora nosotros, el nuevo pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. O si nos tomamos de palabras de Cristo, hijos de Abraham podían salir hasta de dónde? De las piedras. Hasta de las piedras. La diferencia es que usted y yo no surgimos de las piedras, surgimos de la sangre de Cristo. Profesor, una pregunta. Sí. Alguna vez, precisamente respecto a la salvación del pueblo, judío hablaba Romanos 11, digamos que esa es una carta en donde precisamente podemos ver luces acerca de qué es lo que sucede con ese pueblo. ¿Ese es el versículo que dice, y todo Israel será salvo? Creo, ¿no? No estoy seguro. Pues es toda la carta que empieza diciendo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. De nuevo, ¿cuál es el pueblo? Creo que eso, o sea, el punto es, ¿a quién vamos a considerar el pueblo de Dios? ¿A los herederos de Abraham o a los herederos de Cristo? Bueno, sí, creo que aquí está Bueno, haciendo, tenemos bueno, de habla de Cristo. Israel en el sentido que él es israelita. Pero sí, Eh, es claro que el pueblo escogido no es ya el Israel de como la tradición precisamente ellos dictan. Pero creo que es una carta que da muchas luces también. sí, además, claro, entonces, o igual las palabras, ellos invalidaron mi pacto. También son, o sea, sí, es cierto, tenemos ahí palabras como esas que algunos la interpretan de que está la frase que usted mencionaba o el versículo que usted mencionaba, algunos lo interpretan que está necesariamente dirigido a los hijos de Abraham, llamémoslo así, a los hijos literales de Abraham. Pero bueno, sería un capítulo versus cuántos otros versículos que hablan de que ya ese pacto finalizó, se cumplió. Es más, afirmar lo contrario es darle un cachetazo a la labor de Cristo en la cruz. Además que para que el pacto de Dios con Israel, el Israel del Antiguo Testamento, fuera válido, ¿qué tenía que suceder? Entre otras muchas cosas. Por ejemplo, no solamente significaba ser hijo de Abraham, significaba tener el templo. Y a su vez en el templo tenía que estar ¿qué cosa? El lugar santo, el lugar santísimo, el velo, el arca del pacto, el sacerdote, el sumo sacerdote, eh, y muchísimos elementos más que están hoy en día vigentes, que existen, Pues, absolutamente ninguno. Es más, Ninguno, insisto, porque ninguno. se perdió el arca del pacto y luego la recuperaron con el tiempo y bueno, una cadena. O sea, a menos que nos pongamos al estilo Indiana Jones ahí a buscar el arca del pacto y la encontremos, pero aún así queda pendiente el tema. ¿Y dónde está el lugar santísimo? O sea, el punto clave de todo este aparataje es el lugar santísimo, donde estaba la ¿No? Y presencia de Dios, que era lo que le garantizaba al pueblo de Israel
que ellos tenían la presencia de Dios con ellos. No es Pastor, que y ya no la todo eso, tengan, pastor, ¿perdón? y todo eso estaba en el tabernáculo. Bueno, pero después que se construyó el templo pasó a ser parte del templo. Pero como sea, o sea, un judío, una persona y que supongamos genealógicamente podría demostrar que es plenamente judío, al estilo de los judíos de la época de los evangelios, no tiene ningún elemento con el cual él poder ser partícipe del pacto de Dios con Moisés. Ninguno. Insisto, templo, lugar santo, lugar santísimo, sacerdote, sumo sacerdote. Es más, ¿qué cosa era fundamental para el perdón de los pecados cuando los reyes y sacerdotes los tenía Israel? ¿Qué cosa era fundamental para que el pecado fuera proclamado como perdonado? El sacrificio. Exacto. Entonces, me encantaría que la gente que piensa distinto a un servidor me dijera, ¿y qué pasa con ese sacrificio? Pues, si eso era fundamental, sin ese sacrificio, una vez al año, el 14 de Nisan, creo, ¿qué pasa con eso? Pastor, Disculpe, bueno, o sea, pero literalmente, entonces, no se está perdonando el pecado del pueblo judío hasta el día de hoy. O sea, no se trata de que Dios haya desechado a su pueblo. El punto es que parte del pueblo de Dios puede ser el judío, como el árabe, como el chino, el latino, el anglosajón o el alemán. El judío puede ser tan salvo como usted o como yo. La diferencia es que no por la sangre de un cordero inmolado una vez al año, sino por la sangre de Cristo, el cordero que fue inmolado una vez y para siempre. Hermano Vidio, dígame. sí, no, le iba a agregar algo ahí, pastor, con relación a eso. A esos tiempos que fueron tiempos del paganismo, ¿verdad? Donde la gente llevaba una ofrenda para, según era el pecado, era lo que ofrecía, ¿verdad? Para sacrificio. Entonces, si el pecado era muy grave, ellos según eso compraban el animal, ¿no?, que iban a ofrecer esa. Entonces, eso quiere decir que ya, bueno, todavía en la Iglesia Católica existe el paganismo, ¿verdad? Porque hay gente que ofrece a un Eh, santo de la iglesia, ofrece regalar algo, es inclusive a veces que, hasta animales ofrece. es que yo creo que en ese caso, lamentablemente, la autoproclamada Iglesia Católica Romana tiene algunos elementos que no son paganos, que es distinto. No es que tenga algo de paganismo, hay algunas cosas que no son paganas, pero como el mismo Martín Lutero lo dijo, se proclaman dueños de 7 sacramentos, pero todos los han invalidado. ¿Precisamente por qué? Por su paganismo. Bueno, con esta carta llena de exhortaciones y duras descripciones, piensen en lo duro que es Juan acá. Juan demuestra liderazgo, amor, honestidad, pero también conocimiento práctico y doctrinal. O sea, sabía lo que la gente creía en las iglesias acá en Asia, así como también sabía cómo era la conducta de ellos. Por eso insisto tanto en el fuerte y firme liderazgo que tenía Juan respecto de esta gente, de estos hermanos cristianos. Y hay un punto fundamental es ese, la honestidad, lo que les decía hace un rato atrás. Juan tenía que ser honesto, si no entonces, ¿cómo iba a sacar de la muerte a esa iglesia que tenía forma de que estaba viva, pero estaba muerta? Recuerden, en ese sentido sí podemos, porque esto se trata de las palabras de una persona, Juan, sí podemos utilizar la analogía del médico. Una persona perfectamente puede verse muy sana exteriormente, pero internamente, claro que puede estar muriendo, lamentablemente. O sea, es más, una persona, bien sabemos, no es necesario que esté con un aspecto de muerto. Perfectamente se puede ver, parecer una persona que está dormida, pero puede estar muerto físicamente de igual manera. De igual manera. Entonces, todo esto redunda en la unidad y por lo tanto en el compañerismo, aunque ahí me faltó compañerismo cristiano.
Porque a veces nosotros quedamos mucho en el compañerismo en el sentido de que es llevarnos bien dentro de los que estamos en la iglesia. Tener buenas relaciones interhumanas, fraternales, etcétera. Lo cual, por supuesto, es necesario, es importante. Pero, ¿qué sentido tiene que, comillas, nos llevemos muy bien si guardamos distintas doctrinas dentro de la misma iglesia? Sé que obviamente nosotros, los miembros de la Conferencia Evangélica Luterana Confesional, no permitimos la disensión doctrinal. ¿Usted está de acuerdo a 100% con nosotros o puede buscar otra iglesia? Lo mismo sé que pasa en otras iglesias de corte calvinista, etcétera, que son duros, firmes, y eso está muy bien, en guardar la misma doctrina. Porque si no, la iglesia se comienza a dividir en sí misma, pues. Un servidor, como algunos saben, yo fui parte de la iglesia alemana más de 10 años antes de unirme al luteranismo confesional acá en Chile. Y literalmente usted podía creer lo que usted quería. Usted podía creer que hasta incluso, como me dijo una señora, la verdad no se imagina la pena que me va a recordarlo, que la Biblia fue escrita en alemán. O podía creer usted en la Trinidad tradicional, como usted y yo la creemos, así como algunos creían en el modalismo, que la Trinidad es que Dios en un momento actúa como Padre y ahí está el Dios Padre. En otro momento Dios actúa como Dios Hijo y ahí está Dios Hijo. Y después Dios actúa como Espíritu Santo, a modo de Espíritu Santo, y ahí está el Dios Espíritu Santo. Pero no que sean tres en esencia. O usted podía creer, de hecho, de los que ahora serían colegas míos allá, que más o menos son unos 15, yo creo que si 5 de ellos creen en la resurrección corporal de Cristo, es mucho. Pero no, hay que ser tolerante, como dicen ellos. Eso no es compañerismo cristiano. Eso es, insisto, socavar internamente la unidad de la iglesia. No se trata, insisto, solamente de ponernos caras simpáticas cuando estamos frente a nuestros hermanos en la iglesia, sino de compartir la misma enseñanza. Un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Incluso en el ámbito secular, ¿cuáles son las guerras más destructivas para un país? Las que se pelean contra otro país o contra sí mismo, o lo que se suele llamar guerra civil. No, pues las internas siempre son precisamente lo que causa la mayor división, el mayor daño. Exacto, Y ya porque por sea en la último, iglesia. si te peleas con tu, qué sé yo, piensa en el ejemplo más que tradicional, la guerra civil más famosa, obviamente la de Estados Unidos. Hasta el día de hoy tiene a la gente en mayor o menor medida dividida entre los rebeldes y los leales. En esa guerra murieron 650.000 personas, todos norteamericanos, ni un solo extranjero. Mientras que en todas las no, eso supera la cantidad de gente norteamericana que ha muerto en todas las demás guerras, desde la guerra de independencia hasta las guerras que se están peleando ahora en Afganistán. O sea, y estamos hablando de una guerra que duró 3 años y medio, versus 200 años de guerras. Piensa en la cantidad de daño que causó internamente y que dividió literal y metafóricamente a un país entero. Lo mismo en este caso, una pelea por divisiones doctrinales, o mantener, mejor dicho, una división doctrinal es no solo malo, sino destructivo para la unidad de la iglesia misma. O sea, decir iglesia cristiana y división doctrinal es algo inconcebible, que finalmente va... ¿Por qué? Porque finalmente suele suceder que la falsa doctrina termina imponiéndose. ¿Por qué? Porque finalmente los verdaderos creyentes se terminan yendo. Casi siempre sucede eso. Recuerdo que... Pastor, sí, dígame. Ok. sí, con relación a las guerras civiles que generalmente han salpicado a varios países, Centroamérica no escapa a esa situación, pero sí podemos valorar en estos tiempos que esas guerras surgieron por eh, un incremento acelerado en la población. Entonces, por ejemplo, El Salvador, que es un referente aquí en Centroamérica,
El Salvador mide menos que el departamento más grande de Honduras, que tiene 116.000 kilómetros cuadrados, tiene Honduras y un poco más, porque hubo algo ahí, un reclamo que Honduras hizo con El Salvador y perdieron como 4.000 metros cuadrados, o sea que nosotros tenemos 120.000. Entonces, en un país donde la población es tan alta, por eso podemos ver el flujo migratorio que se ha dado de países como Nicaragua, también que ha habido bastante guerra civil, Guatemala también. Entonces, el exceso de la población y, y otras cosas que venían desde Estados Unidos, en el caso la Fundación Rockefeller, que influía en los procesos de, de la natalidad en estos países, porque de una u otra forma hemos tenido alguna relación con ellos, porque ellos nos han financiado muchos proyectos, nos han Bueno, tal vez apoyado vías de desarrollo. Entonces, lo que usted hemos visto menciona, cómo tal vez existieron esas podría, guerras, no sé la de Estados Unidos, dígame. lo que usted menciona tal vez podría considerarse lo que precisamente dio lugar a estas iglesias como la que le acabo de mencionar, la iglesia alemana. Ah, Simplemente llegaron los colonos alemanes acá a Chile, y sé una situación muy parecida a la de Argentina, Brasil, pero algunos colonos, y ahí se fundó la iglesia alemana, ni siquiera luterana. Entonces, qué sé yo, ahí llegaban, lo único que los unía, mejor dicho, era que hablaban alemán y que no eran católicos. De hecho, fueron los primeros no católicos en vivir acá en Chile. Pero ¿cuál era el problema? Que algunos de esos eran, obviamente la mayoría eran luteranos, otros tantos eran calvinistas, otros tantos eran menonitas, otros tantos eran bautistas. Entonces, ok, total, hablamos alemán, nadie más nos va a entender. Ok, usted entonces bautice de la manera que usted quiera, usted vea los sacramentos de la manera que usted quiera y todos amigos. Y hasta el día de hoy, insisto, son una iglesia que no crece, que nunca se ha abierto a la comunidad chilena, que es muy despectiva con el resto de la sociedad y que es vista derechamente como una iglesia racista. Y racista. lamentablemente, Eh, esa es la pero respuesta. El racismo los ha llevado a no crecer y mantenerse en esas condiciones, ¿verdad? Porque no entonces, claro, dan entrada. ellos mismos creen tener un compañerismo cristiano muy férreo. ¿Por qué? Porque entre ellos son muy unidos, pero unidos Correcto. en una unidad falsa, insisto. ¿Cómo va a haber comunión espiritual entre un pastor que no cree en la Trinidad y otro que sí? Entre uno que cree que da igual si es un sacramento, el bautismo y la Santa Cena, y otro que sí. Y así la lista podría continuar. Todo basándose en qué? En la tolerancia. La palabra tan sobrevalorada que existe esa palabra tolerancia. No es que hay que aceptar. Ok, yo lo acepto. Tolero al que no piense igual que yo. Pero es muy distinto a eso, aceptarlo como parte en plena comunión de mi propia iglesia. Ok, lo respeto al que no ve el bautismo como un sacramento, lo respeto, lo tolero, pero es muy distinto a que sea parte de la misma iglesia que yo. Él obviamente tiene el derecho a pensar que los equivocados somos nosotros. Eso sí, en ese sentido tolerantes, pero no en el sentido de que, ok, seamos todos parte de lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a estar desunidos igual. En fin, bueno, en honor al tiempo. Aquí se nos habla entonces finalmente de la tribulación. Juan se muestra unido también en compañerismo cristiano a los demás creyentes en la tribulación y en la paciencia. O sea, ahí Juan está haciendo parte, ejercicio de uno del fruto del Espíritu, la paciencia. Bueno, de hecho no tenía otra opción. O sea, le dio un buen uso a ese don que tenía, el de la paciencia. Porque otro tal vez hubiera dicho, oye, estoy encerrado, no tengo nada que hacer, qué sé yo, que pase lo que tenga que pasar. En cambio, Juan pensó primero en sus hermanos cristianos y escribió esta carta. Insisto, otro se habría rendido, habría dicho, ok, da igual, estos son unos descarriados, no tengo nada que hacer por ellos, pero al contrario, él por amor y con paciencia, porque me imagino que Juan sabía que no era cosa de que simplemente las 7 iglesias leyeran las cartas y hicieran caso a sus enseñanzas. No, pero había que ejercer algún grado de paciencia.
pero precisamente una paciencia de tipo espiritual, una paciencia sana, no de que va a estar esperando toda la vida, sino una paciencia que apuntaba, de hecho, no al bienestar de Juan. Si las iglesias de Asia, ahí, esas 7 iglesias, seguían siendo perdidas o leales o fieles, ¿a Juan le mejoraba en algo su situación? Ya sea que mejoraran o que no mejoraran, Juan iba a estar mejor. Iba a seguir en la cárcel, Ah, siguiendo no. torturado, iba a seguir igual. Eh, pero, ¿cuál era la prioridad de Juan aquí? El amor cristiano. Y por eso debía exhortar a sus hermanos cristianos a que mejoraran su situación. Pensémoslo así, la tribulación no es algo que esté exento de la vida cristiana. Está presente en las palabras de Cristo, en las cartas de Pablo, obviamente también acá. La pregunta es, ¿la tenemos nosotros también? ¿La tribulación me refiero? Claro que sí, de una manera Oh, distinta, pero lo cual no quiere decir que no sea una tribulación, o sea, un gran sufrimiento. Es cierto, nosotros tenemos libertad de culto, pero está cada vez más socavado por el mundo secularizado en el que estamos viviendo. Los cristianos como nosotros ya estamos siendo cada vez más mal vistos y un largo etcétera. Por lo tanto, eso de esas típicas frases para la galería, como se dice en el fútbol, eh, todo Chile para ser para Cristo, toda Argentina será para Cristo, todo Estados Unidos va a ser para Cristo, todo Honduras, etcétera. ¿Tiene algo de bíblico esa frase? De ninguna manera, pues. O sea, ni siquiera Israel fue entero para Cristo, porque iba a ser distinto con nosotros. Entonces, pero aquí algo que los unía a todos los que les acabo de mencionar era precisamente la tribulación. La diferencia es que ellos sufrieron, o sea, supieron encauzar correctamente su tribulación y utilizarlo como un motivo de unidad, no como un motivo de derrota. Bueno, Juan en el 1:19 espera la victoria en, en la tierra, en los cielos e infierno. ¿Pero cómo? ¿De manera política, social, como se espera hoy en día? No, de manera totalmente espiritual. Pero y las tres se iban a dar de igual manera. ¿Sobre qué? La victoria era en la tierra, en el cielo y en el infierno. ¿Sobre qué cosa era? ¿Sobre el imperio romano? ¿Sobre, qué sé yo, el mundo judío, los judaizantes? ¿Sobre qué había, a qué cosa había que derrotar? ¿El, diablo, El mal, Satanás. el imperio del mal. el imperio del mal o el pecado? Cuando eso ya era algo que escapaba al conocimiento de ellos. Pero cuando evidentemente el pecado no va a ser destruido en este mundo actual, ya sea en la época en que vivió Juan, así como en la época nuestra. Claro, al contrario, todo lo contrario, pareciera que mientras más tiempo pasa, el imperio del mal sigue avanzando, Sigue avanzando. tristemente. Pero no es algo que nos deba sorprender. Pero sí es algo a lo cual debemos dar frente. A eso me refería hace un rato cuando les decía que en alguna medida me tiene sin cuidado la manera en cómo el mundo secular, el incrédulo, ve el mundo. Porque del incrédulo, ¿me puedo esperar algo bueno? No, No. Pero del que sí debo esperar algo bueno es del creyente. Y si el creyente es el que está fallando, ahí estamos mal, es donde estamos mal, insisto. Que el incrédulo no quiera acercarse a las palabras de la Biblia o abrir un computador y teclear un par de botones y leer la palabra, estudiarla, eso no me sorprende, es lo esperable. Lo triste es que alguien que se diga creyente no quiera hacerlo. Y ahí también está, hay que analizarse la manera, la pregunta, analizar la pregunta, ¿de qué manera nos fortalecemos? Aquí somos un puñado de personas estudiando un libro bíblico. Pero si tal vez hubiera anunciado esto en todo Facebook, con el título Vamos a estudiar la batalla de la guerra espiritual en el Apocalipsis.
¿Qué estudio habría tenido más cantidad de membresía cristiana participando? No sé, guerra espiritual, cosas así, edificación cristiana, cómo derrotar al infierno, las huestes del Hades, etcétera. Con seguridad, hermanos, esto de la guerra espiritual, no les quepa duda. Y tal vez si eso hubiera sido pagado incluso, no habría habido problema, etcétera. El problema es que la gente entonces, el creyente, está buscando la edificación donde no la hay, donde no corresponde. No en la Biblia. En charlas motivacionales, o sea, casi una suerte de yoga cristiano, por así llamarlo, digamos, irónicamente. También un punto muy bello a mi opinión es que Juan se refiere a las 7 iglesias como estrellas. ¿Por qué? Porque estas iglesias estaban ahí para iluminar al mundo con la luz de Cristo. La pregunta que nos queda entonces a nosotros ahora al despedirnos, ¿lo estamos haciendo nosotros también? Es mi oración que sí. Muchas gracias. Bueno, hermanos, hemos llegado a la parte de la final de la exposición de la clase por hoy. Em, no sé si tienen alguna pregunta o comentario antes de despedirnos. Agradecerte a ti el Yo, tiempo yo y la tengo, explicación. ok. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Marianela. Me alegro que estés acá. Tengo una Gracias. consulta, pastor. Dígame. No sé si estoy fuera o estoy dentro, con relación a las 7 iglesias. ¿Vamos a tocarlas una por una o se va a hablar en términos generales? Una a una, sí. Ok, Ahora estas perfecto. primeras dos. Por eso, si es que no Yo, si es que no estuvo en la primera clase, le ruego en la primera encarecidamente no que estuve, vea no estuve en la la primera. primera. Entonces, para que vea la primera clase, esto es una parte, un contexto general. ¿Por qué? Porque como lo destaqué desde un principio, mi intención acá no es analizar las profecías, qué sé yo, quién va a ser cómo vas a desarrollar, qué significa tal o cual personaje del Apocalipsis. ¿Por qué? Como el título del curso lo dice, una mirada pastoral, que creo que es una mirada que muy rara vez se le realiza, mejor dicho, al texto del Apocalipsis. Se le ve, como lo decía en la clase anterior precisamente, siempre apuntando que el fin del mundo y fin de los tiempos, etcétera. Y creo, insisto, que el contenido, como creo que lo he estado dejando relativamente claro, espero no haberme equivocado, el contenido del Apocalipsis es mucho más que simplemente cuándo se acaba el mundo o cuándo no, que tristemente es lo que más se asocia eh, con el texto del Apocalipsis. Vamos. ¿Alguien más antes de despedirnos? Bueno, muy bien. Siendo así, llegamos a la finalización de nuestra clase. Muchas gracias por haber participado y les espero, por supuesto, la próxima semana.